En lo más profundo de las antiguas escrituras, entre líneas olvidadas y textos marginados por los concilios, habita una historia inquietante. Una historia de ángeles que no protegieron, sino que traicionaron. Seres celestiales que descendieron del cielo, no para cumplir la voluntad divina, sino para desafiarla. Este es el relato de los vigilantes, una casta rebelde que, según antiguos textos judíos y cristianos, alteró para siempre el destino de la humanidad. La figura de los vigilantes, aunque poco mencionada en la Biblia canónica, resuena con fuerza en textos como el libro de Enoc, un escrito apocalíptico que, aunque excluido del canon hebreo y de la mayoría de las iglesias cristianas, influenció profundamente la visión del mal en el judaísmo del Segundo Templo y en los primeros siglos del cristianismo. Según estos relatos, no todos los ángeles se mantuvieron fieles. Hubo quienes, impulsados por el deseo y la soberbia, cruzaron un umbral prohibido. Su caída no fue solo física, sino espiritual, y su impacto marcó uno de los episodios más oscuros en la historia sagrada: origen y rebelión. No todo comenzó con el diluvio, ni siquiera con el pecado de Adán. Mucho antes de que las aguas cubrieran la tierra, ya se había sembrado una corrupción más profunda, un quiebre en el orden celeste. Según el libro de Enoc, un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes o Grigori, descendió del cielo y fijó su morada en la cima del monte Hermón. No lo hicieron por mandato divino, sino por voluntad propia. Fueron 200, liderados por un poderoso ángel llamado Semellasa, quien los convenció de sellar un pacto. Todos tomarían mujeres humanas y engendrarían hijos con ellas. Una decisión que desató consecuencias devastadoras. La narrativa de Génesis 6, 1, 4 apenas insinúa lo ocurrido hablando de los hijos de Dios, que tomaron como esposas a las hijas de los hombres, y de los Nefilim, los gigantes que nacieron de esa unión. Pero Enoc, considerado texto sagrado por varias comunidades judías y cristianas antiguas, amplía y profundiza este episodio. Los vigilantes no solo se unieron carnalmente con las mujeres humanas, sino que comenzaron a enseñarles conocimientos prohibidos. Semellasa instruyó en hechicería y encantamientos. Azazel, otro de los líderes, reveló el arte de forjar armas, crear espejos y fabricar ornamentos, enseñanzas que, lejos de elevar a la humanidad, la corrompieron. Otros les enseñaron astrología, el uso de las hierbas para manipular, el poder de las estrellas y la escritura mágica. La humanidad, en lugar de adquirir sabiduría, cayó en la vanidad, la violencia y la idolatría. El nacimiento de los Nefilim fue la primera señal del desastre. Estos gigantes no solo eran físicamente descomunales, eran insaciables, violentos, destructores. Comenzaron devorando lo que los hombres producían, pero pronto también a los propios hombres. Su presencia alteró el equilibrio de la creación y su violencia llenó la tierra de sangre. Dios, al observar esta corrupción creciente, tomó una decisión radical. Debía poner fin al caos antes de que destruyera toda la humanidad. Así, la rebelión de los vigilantes no fue simplemente un acto de desobediencia, fue una intervención directa en el destino del mundo, una transgresión del límite entre lo divino y lo humano, un intento de modificar el orden establecido por el Creador. No se trataba de una simple caída moral. Fue una guerra silenciosa contra el diseño divino, una herejía cósmica cuyas consecuencias aún resonaban en los tiempos de Noé. Y como toda rebelión contra el cielo, no quedaría impune. El juicio divino. La corrupción traída por los vigilantes había alcanzado un punto sin retorno. La tierra estaba desfigurada, no solo por la violencia de los Nefilim, sino por una humanidad arrastrada al abismo moral, por conocimientos que jamás debieron poseer. El cielo, silencioso hasta entonces, rompió su quietud. El Altísimo no podía permitir que el caos continuara. La sentencia debía llegar, y con ella, el juicio. Según el libro de Enoc, Dios no actuó directamente. Envió a sus ángeles más poderosos para ejecutar su voluntad. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron convocados.
Cada uno recibió una tarea específica. Gabriel debía exterminar a los Nefilim, provocando que se mataran entre sí en una orgía de destrucción. Rafael recibió la orden de capturar a Azazel y encadenarlo en el desierto, cubriéndolo de oscuridad, hasta el día del juicio final. Miguel debía atar a Semellaza y a sus seguidores y arrojarlos al abismo, sellándolos en cavernas tenebrosas bajo la tierra, donde permanecerían prisioneros hasta el fin de los tiempos. Este abismo, llamado en griego Tártaro, es mencionado también en el Nuevo Testamento. En 2 Pedro 2:4 se nos dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, entregándolos a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. Judas 1:6 repite la idea. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Estas cadenas eternas no son meros símbolos. Representan la suspensión total de su poder, su separación del mundo y su sometimiento a una espera dolorosa que se extiende más allá del tiempo. El juicio de los vigilantes no fue solo una respuesta divina al pecado. Fue también una restauración del orden cósmico. La creación debía ser purificada, y para ello, Dios recurrió al diluvio. Noé fue advertido, porque su linaje no había sido contaminado. Así, mientras las aguas cubrían la tierra, los cuerpos de los Nefilim eran aniquilados, pero sus espíritus, vagos y rebeldes, permanecían. Según Enoc, esos espíritus, privados de cuerpos, se convertirían en demonios errantes, perturbando a la humanidad hasta el fin de los tiempos. En este punto, el castigo divino se despliega en todas sus dimensiones, corporal, espiritual y eterna. Los vigilantes, antes gloriosos, fueron arrojados al abismo. Sus hijos, los gigantes, fueron destruidos. La humanidad, salvada a través de Noé, fue testigo de un nuevo comienzo, pero el eco de esa rebelión, la herida que dejó en la historia, no desaparecería, porque aunque encadenados, los vigilantes no han sido olvidados. Y su historia no termina con el juicio, sino con una profecía. Profecía sobre su destino final. Aunque los vigilantes fueron encadenados y arrojados al abismo, su historia no concluye en la oscuridad del Tártaro. Algunos textos apocalípticos insinúan que su prisión no será eterna, al menos no en su forma actual. En el horizonte escatológico de la literatura bíblica y parabíblica emerge una inquietante posibilidad: el regreso de los vigilantes en los últimos días. Un regreso que no traerá redención, sino juicio definitivo. El Apocalipsis de Juan, último libro del Nuevo Testamento, aunque no menciona directamente a los vigilantes, describe eventos y figuras que muchos estudiosos asocian con su destino final. En Apocalipsis 9, se abre el pozo del abismo, liberando una horda de seres extraños, liderados por un ángel llamado Abadón o Apolión. Esta imagen ha sido interpretada por algunos exégetas como la liberación de aquellos ángeles caídos que fueron encerrados desde tiempos antiguos. No son simples demonios. Son entidades poderosas, organizadas, que desatan plagas espirituales sobre la humanidad. El abismo, ese lugar de reclusión, se convierte en el punto de partida para el cumplimiento de las últimas profecías. Apocalipsis 16 también menciona a espíritus inmundos semejantes a ranas que salen para reunir a los reyes del mundo en la gran batalla del Armagedón. Son llamados espíritus de demonios que hacen señales. ¿Podrían ser restos de los espíritus de los Nefilim? ¿O incluso manifestaciones de aquellos vigilantes que logran liberarse temporalmente para cumplir una última función antes de su juicio final? Pero es en el libro de Enoc donde se revela con mayor claridad su destino escatológico. En los capítulos finales, se describe una visión del juicio supremo. Enoc contempla un trono de gloria desde el cual el anciano de los días juzga no solo a los hombres, sino también a los ángeles rebeldes. Allí, los vigilantes reciben su sentencia definitiva. Serán arrojados al lago de fuego, una imagen que también encontramos en Apocalipsis 20:10, donde el diablo, la bestia y el falso profeta son condenados por toda la eternidad.
Enoc afirma que estos ángeles no verán la luz ni el perdón jamás, y que sus nombres serán borrados del libro de la vida. Ya no habrá más espera, ni cadenas, ni oscuridad. Solo la consumación de su ruina eterna. El simbolismo es claro. La rebelión celestial no termina con su encarcelamiento, sino con su extinción. El lago de fuego es más que un castigo. Es la aniquilación total de su identidad, de su poder, de su recuerdo. El orden divino será restaurado por completo, y aquellos que alguna vez fueron parte del cielo dejarán de existir incluso en la memoria del universo. Legado y simbología. A pesar de su condena eterna, la figura de los vigilantes no desapareció con el cierre de los textos apocalípticos. Su sombra se proyectó a lo largo de los siglos, influyendo en teologías, mitologías y sistemas simbólicos que aún hoy sobreviven. Aunque la mayoría de las tradiciones cristianas optaron por marginar el libro de Enoc, su narrativa encontró nuevas formas de manifestarse, transformándose en arquetipo, advertencia y mito fundacional del mal sobrenatural. En el pensamiento cristiano primitivo, los vigilantes fueron progresivamente asimilados a la figura de los demonios. La identificación entre los ángeles caídos y los espíritus malignos fue reforzada por la idea, ya presente en Enoc, de que los Nefilim muertos dejaron tras de sí espíritus errantes y violentos. Así, el origen de muchas fuerzas demoníacas no provendría directamente de Satanás, sino de esta antigua mezcla entre lo divino y lo humano. La demonología cristiana se vería profundamente marcada por esta visión dual, una rebelión no solo del líder de los ángeles caídos, sino también de un grupo organizado, estructurado, con una historia propia de corrupción y castigo. En las tradiciones culturales y mitológicas de Mesopotamia, encontramos ecos llamativos de los vigilantes. Los Apkallu, sabios semidivinos que enseñaron a la humanidad artes y ciencias, poseen una genealogía ambigua. Algunos fueron considerados benéficos, pero otros, rebeldes y peligrosos. Al igual que los vigilantes, enseñaron conocimientos ocultos que provocaron consecuencias desastrosas. En los mitos sumerios y acadios, estos seres también fueron castigados, confinados en el Apsu, un abismo acuático similar al Tártaro. Este paralelismo sugiere que la historia de los vigilantes no es una invención aislada, sino parte de un arquetipo ancestral sobre la caída de los sabios celestes. Además, los vigilantes han inspirado visiones artísticas y literarias hasta nuestros días. Desde Dante hasta Milton, pasando por Blake y los ocultistas modernos, la imagen del ángel caído que enseña secretos a la humanidad ha fascinado por su mezcla de tragedia, transgresión y castigo. En estos relatos, la figura del vigilante no es un simple villano, sino un símbolo de la ambición desmedida, del deseo de cruzar los límites que nos han sido impuestos por la divinidad o por la naturaleza. Pero más allá de lo literario, los vigilantes encarnan una advertencia moral profunda, el peligro de la hibris, de la arrogancia que lleva al ser superior a corromperse por deseo. Representan el fracaso del custodio, el guardián que, en lugar de proteger, destruye. Y, en última instancia, el precio incalculable de alterar el equilibrio entre el cielo y la tierra.